una pequeña reflexión acerca de la oración. Me gustaría que, hermana, pásense para adelantito. Ok, amén. Vamos a dejar, hermano Josué. Amén. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Hasta el micrófono del pastor agarré hoy. ¡Ij! Bueno. La verdad es que es mi primera vez predicando aquí directamente. Eh, y quería aprovechar este momento de, de oración, esta semana de oración, para hablar de un tema que es bastante importante para nosotros, y es el tema de la oración precisamente. Para darnos como una pequeña introducción con el tema de la oración, me gustaría que hagamos una pequeña pregunta. Yo sé que algunos dirán, pero ya muchas preguntas al inicio de las prédicas o de las reflexiones, pero esta no va a ser la excepción. Esta va a ser pues precisamente em, una pregunta que va a englobar bastantes cosas. ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Qué pasa si nosotros colocamos a una persona en el espacio, sin ningún equipo? En el espacio no hay oxígeno. En el espacio prácticamente no hay nada más que oscuridad, estrellas y planetas, pero no hay oxígeno. ¿Qué pasa si ponemos un humano debajo del agua sin nada de equipo? Pasa lo mismo. Nosotros no somos peces para poder sobrevivir dentro del agua, si lo vemos de esa manera. Lo mismo pasa con una iglesia sin la oración. Y me gustaría colocarle a esta pequeña reflexión, no sé si llamarla pequeña reflexión, porque yo sé que me voy a tardar un poquito más de 10 minutos, que sería el poder de una iglesia que ora. ¿Me la podrías colocar ahí, Ángel, por favor? El poder de una iglesia que ora. Si pudiéramos definir directamente la oración, yo sé que muchos de ustedes ya saben qué es la oración, y es precisamente, si la definimos así, sería como hablar directamente con Dios. Es comunicarnos directamente con el Señor, con nuestro Creador, ¿cierto? Amén. La oración, si lo vemos de esta manera, es como el oxígeno espiritual de la iglesia. Y en el momento en el que nosotros decimos orar, es comunicarnos con el Señor. Directamente podemos disfrutar de su presencia. Y a su vez también podemos ser guiados a través de la oración. Ahora bien, la oración no es algo aburrido, no es algo monótono, como algunas personas creerían que es, pero la oración no es eso. La oración es específicamente una comunicación con el Señor. Es como si yo viniera con mi mamá y estuviera hablando con ella: mami, mira, fíjate que pasó esto. Fíjate que hoy pasé por esta situación y quisiera saber si me puede dar un consejo. Papi, ¿me puedes dar un consejo? Porque estoy pasando por una situación dura. Para mí es en la oración y es la verdadera comunicación con el Señor. Ahora bien, ¿qué dice Colosenses 4:2? Y se los leo. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Escuchamos bien? Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Muchas veces nosotros venimos y creemos que la oración es simplemente pedir, pedir, pedir y pedir, sino que también es un método de agradecimiento hacia nuestro Señor. Ahora, ¿por qué debemos orar? La semana antepasada, prácticamente, la primera semana del mes pasado, tuvimos una semana de oración también, y el hermano Marlon nos dio una pequeña reflexión acerca de la oración también, sobre la importancia de la oración. Y si algunos se recordarán, el por qué debemos orar es porque nos trae también beneficios espirituales. La oración diaria
da resultados reales y transforma nuestras vidas. Escuchemos bien esto. La oración diaria da resultados reales y transforma nuestras vidas. Ahora bien, también la oración nos fortalece, en contra de la tentación. Algunos de ustedes ya han pasado por tentaciones, ¿cierto? Yo he pasado por tentaciones. El pastor dice que ha pasado por tentaciones, ¿cierto? Ahí está. Todos hemos pasado por tentaciones. Y de hecho el pastor nos estaba hablando el domingo pasado sobre un tema bastante importante y hablaba sobre unas personas que sucumbieron ante la tentación. Lamentablemente lo hicieron en la iglesia. Y eran personas que eran muy reconocidas dentro de la iglesia. Y estoy casi seguro, tal vez en un 80-90%, que estas personas cayeron en la tentación porque perdieron la verdadera comunión con el Señor. Ahora, con la comunión me refiero con la oración. Si lo vemos de esta manera, la oración es como entrenar un músculo, como si uno va a un gimnasio o como cuando uno, pongámosle en la vida cotidiana, como cuando uno va a subir las escaleras y las va a bajar, ¿sí? Cuando uno sube las primeras veces y baja las primeras veces, las piernas empiezan como que a tambalearnos un poquito, ¿sí? Porque se cansan. Ese músculo no está habituado a subir tantas veces una escalera, pero con el constante ejercicio y con el constante subir de las escaleras, tus piernas se empiezan a poner un poquito más rígidas, empieza como que a haber un poquito más de músculo, y así es el tema de la oración. Si nosotros oramos diariamente, ese músculo espiritual se va a empezar a fortalecer. Y ese músculo va a empezar a vencer a nuestros enemigos. Amén. También nos permite recibir bendiciones de Dios. ¿Cuántos no quieren recibir una bendición de Dios? Yo sí quiero recibir bendiciones, no sé ustedes, pero yo quiero recibir bendiciones de Dios. Y una de las cosas que normalmente nosotros pasamos y pedimos en las oraciones, ¿qué es? Bendición. Señor, bendice mi familia. Señor, bendice mi trabajo. Papito, bendice a mi papá. Bendice mi casa, bendice la comida. Siempre pedimos bendiciones. Y eso es algo muy importante. Pero también tenemos que saber algo. Y dice en Mateo 21-22: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Escuchar bien. Creyendo, lo recibiréis. Me recuerdo de una anécdota que mi mamá me contaba hace un tiempo sobre mi abuela. Y es que precisamente nosotros los berberena tenemos un problema nasal, y es con el tema de la rinitis. Y ella tuvo su momento de un problema que era el moquillo, ¿cierto? Un goteo constante, o sea, yo le digo moquillo, pero es un goteo constante. ¿Cuál es ese goteo constante? Es cuando te baja un líquido de la nariz, pero no es como, se me fue la palabra, pero es bastante líquido, o sea, sí baja bastante, y hay que estarse limpiando constantemente. Y me recuerdo que mi mamá me decía de que la abuela en su momento dijo: ya estoy cansada de esto, y le pidió al Señor que la sanara. En ese momento, mi abuela pidió creyendo que Dios la iba a sanar. ¿Y qué fue lo que pasó, abuela? Te sanó. Eso es lo que pasa cuando uno ora y pide creyendo que el Señor tiene el control. También la oración abre nuestros oídos espirituales. No estoy hablando de un oído físico, estamos hablando de un oído espiritual. En el momento que nosotros estamos orando, nuestra audición se agudiza en lo espiritual. Nuestros sentidos espirituales, para poder escuchar la claridad de la voz de Dios y recibir su dirección. Dice en Hechos 22, del 17 al 18: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el pueblo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén,
porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aquí le estaban hablando el Señor le estaba hablando al apóstol Pablo. ¿Y qué era lo que estaba pasando en ese momento? Él estaba de rodillas orando. Parafraseando un poquito este texto, él estaba de rodillas orando y le estaba pidiendo al Señor dirección. En ese momento sus oídos se agudizaron espiritualmente hablando y el Señor le habló y le dijo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Uy, si me hubieran dicho eso a mí, Dios mío, yo salgo corriendo de ahí. Porque imagínense que el Señor te esté hablando y te esté diciendo directamente: sal de ahí. Yo sí salgo corriendo. Ahora bien, hablando de las facetas de la oración, yo las colocaría dentro de 3 facetas. Y es en su forma, en sus escenarios y en su entorno. Estoy tratando de hacerlo lo más amplio posible para no tardarnos tanto. En su forma, dice que puede ser silenciosa o puede ser audible. En sus escenarios puede ser en público o en privado. Y en su entorno puede ser una forma formal o informal. ¿A qué voy con todo esto? ¿Me pueden traer agüita? Por fin, gracias. En su forma silenciosa es cuando normalmente nosotros estamos hablando con el Señor en nuestra mente o en lo privado. En su forma audible es lo que hacemos normalmente acá, cuando estamos en un servicio y estamos orando al Señor. Y precisamente lo que estamos haciendo hoy. Ahora bien, me quiero centrar en su entorno. En su forma formal, lo estamos haciendo acá, normalmente. Cuando hay un servicio, cuando hay algún evento especial, nosotros normalmente lo hacemos en público. Gracias. Pero cuando lo hacemos en forma informal, ¿qué creen ustedes que es? ¿Alguno? Tal vez cuando estamos en la calle y decimos: Señor, tira los pájaros, manda a tus ángeles, no estamos arrodillados, no estamos dentro de la iglesia, sin embargo, estamos con nuestra mente puesta en el Señor. Exactamente. ¿Y por qué me centro en la informal? Porque nosotros normalmente, o digo yo normalmente, cuando yo voy en el carro, o cuando vamos caminando, o cuando vamos para el trabajo, o estamos haciendo algo en específico, podemos nosotros estar orando en el momento. No necesariamente tenemos que estar en la iglesia para orar, o no necesariamente tenemos que estar en nuestra casa, en un espacio controlado, para poder orar al Señor, sino que podemos hacerlo en nuestro entorno, cuando vayamos caminando. Recuerdo que un predicador una vez dijo que en la antigüedad las personas oraban con los ojos abiertos. No sé si sabían eso. Porque cuando uno está cerrando los ojos, obviamente todas las cosas pues se vienen por imaginación, ¿no? Como, Señor, bendice mi casa, bendice esto, bendice lo otro, te pido por eso, te pido por lo otro. Pero cuando vamos en la calle y vamos viendo ciertas cosas, podemos decir: uy, Dios mío, qué bello está el cielo, gracias Dios mío por este cielo. Ven a una persona de escasos recursos y le dicen: Dios mío, bendice a esta persona. No sé exactamente por lo que está atravesando, pero por lo que puedo ver, está pasando por una situación mala. Entonces vamos orando por esa persona. Me recuerdo que cuando yo tenía la moto, a mi mamá no le gustaba la moto. Cuando yo tenía la moto y estaba en la otra iglesia, me recuerdo que normalmente yo iba a las 4:30, 5 de la mañana para la iglesia, porque teníamos unos horarios un poquito apretados. Entonces nos tocaba a los servidores ir bastante temprano. Y si ustedes saben, cuando uno va a esos horarios, normalmente, ¿qué es lo que hay? Bolos, hay accidentes, porque la carretera pues normalmente está muy vacía, entonces aprovechan para correr y toda la cuestión. Y me recuerdo que a veces yo iba pues en la moto, manejando tranquilamente, y se me daba por orar y decirle: Dios mío,
te pido por mi vida. No sé qué es lo que me pueda pasar hoy en día, pero posiblemente pueda tener algún accidente y yo no quisiera pasar por eso. Así que te pido que me guardes y me lleves con paz y bendición a mi destino y de regreso a mi casa. Esas eran mis oraciones. Y me encantaba porque era como que tenía el casco y los que han manejado moto y tienen casco, pues sabrán que cuando uno habla se oye demasiado en los oídos porque está como que muy encerrado. Entonces lo sentía como que todavía más privado con Dios. Y esas son las cuestiones cuando uno va en su entorno diario. Ahora bien, hay algunos requisitos para la oración, que para mí yo les diría como unos requisitos de oro, para que tu oración sea efectiva. Dentro de estos requisitos, la Biblia nos da 3 llaves, ¿sí? La primera, pedir con fe. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada, por el viento y echada de una parte a otra. No podemos venir y pedirle al Señor dudando. O por lo menos yo no pediría al Señor, Dios mío, dame, y estoy dudando que si me va a dar o no. Así como lo decía en Mateo, si lo pides creyendo, lo recibirás. Así mismo es con este tema, con esta primer llave. En el momento en el que nosotros pedimos, tenemos que pedir creyendo de que el Señor nos va a dar. La segunda llave, en el nombre de Jesús. Dice en Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. La tercera llave, en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que orar con el poder del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayudará en ninguna debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo está ahí. Ahora bien, el poder de la oración es algo extraordinario. La oración individual nos sostiene, pero la oración de una iglesia unida desata milagros a gran escala. Escuchemos bien esto. La oración nos sostiene, pero la oración de una iglesia unida desata milagros a gran escala. No sé si ustedes sabían, pero en el modelo de la iglesia primitiva, los primeros cristianos no solo oraban a solas, sino que se reunían para hacer una oración colectiva. Y esa oración colectiva era su prioridad. Dice en Hechos 1:14, todos ellos se reunían siempre para orar con un mismo espíritu. Me recuerdo de una anécdota que mi papá cuenta, y es precisamente de Lomas, que cuando el primer templo ya se había hecho, vinieron unos mareros. Nosotros en Lomas estábamos rodeados de maras, y llegaron unos mareros, no sé si fue a la iglesia o a la casa, pero llegaron esos mareros a la iglesia a decir que ya no hiciéramos servicios, porque si los hacíamos nos iban a matar, nos iban a tirar un par de granadas y nos mataban a todos. Y recuerdo que mi papá en ese momento, no sé ni qué le dijiste, papá, para que se fueran, pero se fueron en ese momento y mi papá se empezó a poner a orar y puso a toda la iglesia en ayuno y oración.
En ese momento, creo que fue como una semana que estuvimos en ayuno de oración, ¿verdad? Como una semana en ayuno de oración que estuvimos, y cuando mi papá sintió en el corazón parar, paró. Pero ¿qué pasó? Esa oración en conjunto de la iglesia hizo que el Señor escuchara la oración de su pueblo, inclinara su oído al pueblo. ¿Y qué pasó? Uno a uno empezó a eliminar a nuestros enemigos. Fue tal la impresión que el líder de la Mara dijo, con esto no nos podemos meter. Y mandó a decir de que con nosotros ya no se iban a meter. Y todavía con eso dijeron, les vamos a dar protección. Todavía con eso, imagínense qué bonito es Dios. A eso es a lo que voy con la oración en conjunto. Si nosotros viniéramos y oráramos todos juntos, la oración es como un fogón. Cuando uno va prendiendo una llama, poquito a poco, y se va empezando a calentar ese fogón. Esa es la oración en conjunto. Podemos orar individualmente, pero las oraciones individuales no van a tener el mismo peso que si tuviera directamente con toda la iglesia. La oración también produce unidad. ¿A qué voy con esto? Cuando uno está peleado con algún hermano o está resentido con algún familiar o algo haya pasado, y uno está orando, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, y estás arrodillado y sabes que estás resentido con esa persona y no quieres pensar en eso, simplemente sabes que estás resentido pero no quieres pensarlo, estás arrodillado y lo primero que se te viene a la mente es el nombre de esa persona. No sé si les ha pasado, pero en ese momento uno no puede estar resentido y desde ese momento tu oración cambia. Ya no es pido para mí, sino que es, Dios mío, mira la situación que tengo con este hermano. Mira la situación que está pasando ahorita en mi vida con esta persona y te pido por esta persona. Te pido que tú lo guíes, lo sanes, o mira mi corazón, está dolido. Está pasando algo en mi corazón que no sé qué, como que se me está endureciendo. Entonces en ese momento nosotros empezamos como a tornar la oración ya no en nosotros, sino que en esa persona. Y ahí es cuando digo que produce unidad, porque ya no estás orando por ti, sino que estás orando por otra persona. Es imposible decir que vamos a orar y no vamos a estar resentidos con esa persona. Es imposible estar resentido con una persona cuando estás orando. La oración también desata el poder de Dios. Cuando la iglesia se une en un clamor, las cadenas de la opresión se rompen y las cárceles espirituales se abren. No sé si recuerdan la historia de Pedro cuando fue encarcelado, ¿sí? En Hechos 2 está esa historia, por si la quieren leer. En esta historia cuenta que a Pedro lo encarcelan. Y en el momento en el que lo encarcelan, la gente empezó a orar. Y asimismo Pedro también empezó a orar. ¿Y qué pasó? Cuando la cárcel empezó a estremecerse, en ese momento se dieron cuenta que la oración es poderosa. Porque los hermanos, imagínense que están orando y que la persona pues está en esa situación y ustedes en lo que están orando vienen y le preguntan, les tocan a la puerta y le dicen, hey, ya llegué. Y es la persona por la que estaban orando, que estaba en una situación muy, muy difícil. Y así también la oración da frutos. Cuando una congregación se convierte en una casa de oración. Ahora, si lo tornamos al tema de la iglesia, un poquito más a fondo, la oración da dirección divina. Antes de tomar una decisión, normalmente se ora y se pide guianza de Dios. Y cuando lo vemos con el tema del liderazgo,
la iglesia pide dirección al Señor para los líderes. Dice en Hechos 13, de 2 al 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorando, les impusieron las manos y los despidieron. La oración nos da dirección. A través de la oración recibimos guianza. En el momento en el que tú te sientas agobiado por alguna situación o sientas que algo te está pasando, pide guianza, porque trae dirección divina. También nos da fortaleza a la prueba. Así como lo dice, como les comentaba, nos da fortaleza en las tentaciones y en las pruebas que estemos pasando. Y máxime si es una oración colectiva, los hombros de los hermanos en los que están pasando por enfermedades, luto o escasez o persecución, ahí es cuando mayormente la iglesia tiene que orar por esas personas. Y el respaldo en la evangelización, no sé si se han dado cuenta en ese tema de la evangelización, que cuando uno está en la calle evangelizando y ora por esa persona, se ve el fruto de la oración cuando esa persona llega a la iglesia. Asimismo, como cuando tenemos, por decirlo así, algún familiar que queremos que llegue a la iglesia, nos postramos ante la presencia del Señor, oramos por esa persona y esperamos a que la guianza del Señor empiece a obrar en su vida, y automáticamente vemos el fruto de nuestras oraciones cuando esa persona cruza las puertas de la iglesia. En Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Ahí es donde nosotros entramos con el tema de la evangelización. Ahora bien, me gustaría retarte en este momento que la oración sea algo diario para ti, que puedas levantarte un día y decir, Dios mío, heme aquí, gracias por un día más. Recuerdo ahora un día que fui a Perú y ahí le tienden a llamar la lima gris. ¿Por qué dicen la lima gris? Porque ahí normalmente el cielo es nublado, casi no sale el sol. Y precisamente esta mañana me levanté y vi el cielo nublado y dije, wow. Me sorprendió un poquito porque normalmente uno cuando se levanta ve un cielo azul, nubes blancas, pajaritos ahí sonando por todos lados. Y ahí es donde uno empieza a decir, Dios mío, gracias por un día más. Gracias, Dios mío, porque normalmente me das la bendición de poder ver un cielo tan hermoso. Y aunque hoy esté nublado, mañana sé que estará bonito. O más tarde sé que estará más bonito. La oración no la dejemos como un último recurso. La oración debería de ser para nosotros nuestra primera línea de defensa, nuestro entrenamiento diario y nuestra mayor prioridad. Recordémonos bien de esto. Nuestra línea de defensa, nuestra primera línea de defensa, nuestro entrenamiento diario y nuestra mayor prioridad. En estos momentos es cuando uno normalmente tiene que empezar a ejercitar la oración. La oración no es algo aburrido, como les digo, es algo que no tenemos que agarrarlo como monótono. Me recuerdo que muchas veces cuando uno empieza en la iglesia, no sabe cómo orar, no sabe cómo pedirle al Señor por las cosas. Y lo que uno hace es copiar lo que ve de otros hermanos. Yo me recuerdo que mi mamá y mi papá nos enseñaban a mi hermana y a mí el cómo orar. Ellos como padres de la casa y como pastores también, nos enseñaron a orar. Pero yo me recuerdo que en ese momento yo estaba bastante pequeño y yo no oraba precisamente con mis palabras, sino que yo repetía las palabras que decía mi papá o las palabras que decía mi mamá o incluso las palabras que decía Julio. Cuando Julio pasaba a orar, me recuerdo que yo a veces repetía también algunas palabras de Julio. Y
Esas son las cosas que, y les quiero decir algo, no me lo tomen a mal, no está mal el copiar ciertas cosas, porque prácticamente es como nosotros iniciamos. Cuando uno aprende un idioma, normalmente, o por lo menos mi forma de aprender, fue ver series en inglés, ver películas en inglés, música en inglés y ver a las personas hablando. Y mi método fue repetir lo que esas personas decían. Y así fue como yo prácticamente aprendí. Lo mismo es con la oración. Si uno ve lo que las otras personas dicen, lo empieza uno a repetir y empieza a ser parte de esa oración. Pero realmente no es una oración propia, sino que tenemos que empezar a pedir realmente como tenemos que hacerlo. Aprender a pedirle al Señor. Como dice la palabra, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Así mismo es con la oración. Así que me gustaría que hagamos un ejercicio. Había un ejercicio que nosotros solíamos hacer en Lomas y era leño con leño, ¿verdad? ¿Perdón? Encendiendo los leños. Y era precisamente una de las formas que mejor se sentía para mí. Y me gustaría que lo practiquemos el día de hoy. Y le voy a pedir a nuestro pastor que, que nos prepare en este momento. Amén, amén. Pastorcito. Ya tenemos predicador. No, ya está con musiquita y todo. Está bien. Eso es muy bueno. Así vamos a ir dándole oportunidad para que todos vayan practicando y preparándose. Quita la musiquita. Amén, gloria al Señor. Qué bueno Dios, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por el estudio de la palabra del Señor. Y el hermano Josué hacía referencia a algunas historias y es muy bueno la manera como se perciben. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque estuvieron ellos siendo partícipes de varios milagros, lo cuentan de diferente manera. Y eso es bueno, porque es la forma como lo pudieron percibir. Alabado el nombre del Señor. Y vamos a orar al Señor, como dijo el hermano Josué, futuro pastorcito. Amén, amén. ¿En qué consiste esto del leño, encendiendo los leños? Es básico, es sencillo. Un leño encendido junto a un leño apagado, el apagado no puede apagar al encendido. Es el encendido el que le echa el fuego y enciende aquel que no lo tiene. Alabado el nombre del Señor.